Buenas tardes, estamos en la clase del 5 de junio de Historia Contemporánea 3. Vamos a hablar en esta oportunidad de la edad de oro del capitalismo, esta evolución y reestructuración del sistema capitalista de la cual hemos venido platicando, de que se realizó después de la Segunda Guerra Mundial. Y en otra etapa de esta misma clase, el problema árabe, que también se instala como una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial al construir o instalar el Estado de Israel en territorio palestino. Entonces esa va a ser la propuesta de hoy y comenzamos diciendo que después de la Segunda Guerra Mundial hubo una recuperación espectacular de la economía, se instaló lo que Hobsbawm llamó la Edad de Oro para los países capitalistas desarrollados, en donde la cuarta parte de la producción mundial se producía justamente en estas, valga la redundancia, en estos países centrales, y ellos generaban el 80% de la producción de materiales elaborados, o sea, con una alta carga de valor, valor agregado. También la perra está estornudando. En ambos casos, este crecimiento se dio tanto en los países occidentales como en los países bajo la égida de la Unión Soviética. Este crecimiento se da hasta los 60, 70 y sobre todo la ralentización empieza a partir de los 70 con la crisis que vamos a ver del petróleo, y donde comienza a haber una crisis del capitalismo, pero sobre todo en la Unión Soviética en los 60 ya se evidenció que era el capitalismo más que el socialismo el que se estaba abriendo camino y el que estaba ganando de todas las batallas en el mundo. Entonces hacia ahí vamos. Nosotros habíamos dicho que la revolución tecnológica no es una consecuencia buscada por el desarrollo del sistema capitalista, sino que puede pensarse como una evolución de la competencia intercapitalista que necesita mejorar constantemente los procesos de producción para abaratar los productos, para construir a la población, a los ciudadanos cada vez más en consumidores. Después de la Segunda Guerra Mundial se da esto que podemos decir la producción o la transformación de los individuos en consumidores, y esto desgaja poco a poco la conciencia obrera que podría haber sido o haber permeado hasta antes de la Segunda Guerra Mundial. Esto trajo como consecuencia la mejora en la calidad de vida promedio de los habitantes del mundo, pero obviamente siempre más en los países desarrollados. Esto fue favorecido por la guerra y su demanda de alta tecnología, que preparó una serie de procesos revolucionarios que fueron adaptados para el uso civil y comercial. Aquí Hobsbawm habla de la TV, los magnetófonos, pero por supuesto el internet y otros muchos inventos que se desarrollaron durante la guerra. Y esto trae como un comentario aparte, pero específico, que tiene que ver con que solo justamente en los momentos en que el Estado logra hacer grandes inversiones es cuando se desarrollan tecnologías que no se desarrollarían de otra manera. O sea, el Estado como organizador todavía de la fuerza productiva en esta época fue impresionante, y esta es otra de las cosas que tenemos que revisar justamente cuando llegue la crisis actual, con la crisis de este sistema, con el Estado, la función del Estado como organizador de las fuerzas de producción. Lo que quiero decir es, cada vez que el Estado organizó y se encargó de organizar las fuerzas productivas de la mayor cantidad de población posible,
las revoluciones tecnológicas o los avances fueron increíblemente más poderosos y fuertes que en otros momentos donde se deja al mercado o a otras formas de organización de la fuerza de trabajo esta conducción. Bueno, volviendo. La guerra, el Estado encargado de realizar esta guerra total, desarrolla estas tecnologías que se puso al servicio de la comercialización y del uso, y no al revés. Bueno, esto transformó, ya lo dijimos, la vida cotidiana en los países ricos y hizo cada vez más complejo este camino entre descubrimiento y producción. O sea, la investigación y desarrollo de cada uno de los productos genera una cadena mucho más larga y que va a ser necesario justamente la introducción de cada vez más cantidad de personas calificadas, altamente calificadas, con lo cual el ingreso a las universidades va a ser alto. Las nuevas tecnologías también, por otro lado, utilizan formas intensivas de capital y eliminan mano de obra. Entonces tenemos una distribución de la riqueza cada vez más desigual, lo que corta también esta idea de revolución social que se había manejado como contrapartida a la crisis del capitalismo que habíamos visto antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esto por un lado, pero por el otro también, y como aprendizaje de la experiencia soviética, la paradoja soviética es que salvó dos veces al capitalismo del fracaso. Una es cuando lo salvó en la Segunda Guerra Mundial de la caída bajo el nazismo. O sea, uno de los grandes, es algo que no se observa, porque obviamente estamos bajo la égida estadounidense, entonces desde este lado del mundo no se observa, pero en realidad uno de los grandes ganadores de la Segunda Guerra Mundial y el que puso más cantidad de muertos, el que tuvo más consecuencias más catastróficas de la Segunda Guerra Mundial, o sea, el gran ganador de la Segunda Guerra Mundial es la Unión Soviética. Gracias a la Unión Soviética el capitalismo se restableció, pero esta es la primera causa. La segunda ganancia que hizo la Unión Soviética al capitalismo, la segunda inversión, digamos, para que el desarrollo del capitalismo, fue sus planes, sus famosos planes económicos, que ya los había mencionado, que comenzaron con Lenin, pero siguieron más adelante la nueva política económica de Lenin, pero más adelante con Stalin siguieron con formato de planes quinquenales. Era esta introducción del Estado y de la racionalización, si se quiere, porque después terminó siendo corrupto, pero inicialmente la idea era racionalizar la producción para la mejor organización de las fuerzas laborales y las fuerzas productivas. En este sentido, el capitalismo que se abre paso después de la Segunda Guerra Mundial es este capitalismo con un Estado interventor, no el capitalismo liberal donde se deja a la propiedad o a la empresa privada la libre determinación, sino que en realidad es el Estado quien regula y determina la organización de las fuerzas productivas, y esto genera un salto cualitativo y cuantitativo en la evolución del sistema capitalista. Entonces tenemos que hay una mayor, por otro lado, se da una mayor complejidad de la división internacional del trabajo, una internacionalización de la economía y un matrimonio entre lo que podríamos decir un liberalismo económico, pero también con una socialdemocracia, o sea, este Estado fuerte que sale fortalecido de la guerra y que también se inmiscuye de alguna manera en las cuestiones económicas. Lo que se quería evitar con este tipo de capitalismo es el desastre de entreguerras, que tenía que ver con la falta de equilibrio que habíamos hablado en la clase anterior, una falta de equilibrio, una fragmentación del mundo y que dio causa a la crisis económica, lo que ahora se implementa a partir del Plan Marshall y de la construcción de estos gemelos de Bretton Woods. Tenemos este Banco Mundial, bueno, anteriormente BID y luego Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, son estos grandes elementos que controlan y constituyen el armazón económico, de equilibrio económico, para mantener justamente unos intercambios cada vez más equilibrados entre
por lo menos las potencias occidentales por un lado, y la Unión Soviética genera su Comecon, ya lo vamos a ver en la clase que viene, o sea, genera también su propia sistema mundo, si se quiere, soviético, y están organizados y equilibrados, por lo menos en lo que dura el momento de auge de este sistema capitalista, y ya hemos dicho, comienza a ralentizarse más tempranamente la Unión Soviética, pero estamos viendo también que lo que estamos viendo en la actualidad, y incluso hasta mucho antes, o sea, desde los 70, 80, no dejó de haber crisis, pero también en el 2000 podemos decir que hubo otra crisis, 2008 otra reestructuración, y así nos llevamos de crisis en crisis. Pero no me quiero adelantar tanto, lo que estamos diciendo es crisis económicas. Se había dado el fracaso del mercado libre y el desempleo masivo, que era lo que se quería evitar, y por eso el keynesianismo y el estado de bienestar es lo que se impone y lo que se impuso luego de la Segunda Guerra Mundial como este estado, insisto, interventor, que esta imagen de contratan a las personas para que haga un pozo y luego a otras para que lo tapen, pero la idea en realidad era el pleno empleo, o sea, darle trabajo, darle un salario, aunque sea mínimo, pero convertirlos fundamentalmente en consumidores. Empieza a construirse la división internacional, ya se había dado, pero ahora avanzamos hacia la transnacionalización, que aparece hoy en día como algo ya dado o como algo ya construido, y lo que tenemos es la transferencia hacia cada vez una mayor transnacionalización de la economía. Quería explicar, digamos, tomarme 2 minutos para decir, cuando hablamos de empresas nacionales es bandera propia en un territorio de un Estado-nación y pagando impuestos y bajo la tutela de un Estado-nación. Cuando hablamos de una economía internacional es una casa que tiene un lugar matriz, pero que pone sucursales en otros lados y comercializan o producen distintas cosas en distintos lados, pero bajo una bandera. Cuando hablamos de transnacional, ya el propio proceso de producción se desarma, al estilo Marx, digamos, que se desarma y se desgaja, y lo que se internacionaliza, o lo que se globaliza, es cada uno de los componentes de ese producto a lo largo y ancho del mundo y se ensambla en otra parte del mundo, con lo cual, digamos, es una empresa que no existe, que no tiene casa matriz, o sea, que está por encima de del control de los Estados-naciones. Son capitales que migran de un lado a otro, son empresas que contratan cada vez van a donde existe la mano de obra más barata, el outsourcing es el manejo de la FT, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de una transformación, una reelaboración del modo de producción, que está mejor explicado de lo que yo estoy haciéndolo ahora en Robinson, que ya se lo tienen para leer, y que estaría bueno que avancemos sobre eso, sobre todo para los que van a trabajar crisis de hegemonía. En este momento estamos hablando de que Estados Unidos es uno de los grandes ganadores, y lo que está construyendo es esta gran hegemonía que funcionó durante un tiempo y que ahora empieza a estar en crisis. Para que esto estuviera en equilibrio y para poder ser hegemónico y para que no vuelva a suceder la crisis anterior del capitalismo del 29, lo que hace esta vez, a diferencia de los años anteriores, es justamente que se da el fortalecimiento de los futuros competidores, en este caso de los países occidentales de Europa, y a través de un plan Marshall, que es deuda, o sea, préstamos a fondo perdido, o sea, sin pensar en la recuperación de este dinero. Bueno, ya dije que la economía se vuelve cada vez más transnacional. Pero, digamos, con esta transnacionalización, y eso es lo interesante, lo que no se globaliza, lo que sí tiene Estado-nación es la mano de obra.
Y la única, y esto tiene que ver justamente con la construcción de los muros, de los que Natalia, creo que Natalia es la que va a trabajar esto, la construcción de muros que necesitan realizarse para que la mano de obra no migre de un lado a otro. Con lo cual se da una prohibición de las migraciones, ya esta época la hemos visto, con un costo humano altísimo y con unos profundos problemas acerca de la realización del futuro de la humanidad dadas las condiciones. Entonces, si bien las empresas, las industrias se trasladan donde existe mano de obra más barata, la mano de obra no se puede trasladar a donde las empresas pagan más, ¿sí? Entonces esto es la generación de riqueza, pero sin tener en cuenta el capital humano. De todos modos, y a pesar de estas injusticias, y a pesar de que se ha ido retrocediendo en todos los logros que ha hecho la lucha laboral y sindical de los años anteriores, cada vez más hay un retroceso de la izquierda debido a este auge y este pleno empleo y esta capacidad de absorción. Y cuando hablamos de capacidad de absorción de mano de obra que genera el capitalismo, no solo es capacidad de absorción de trabajadores, sino de ideología del consumo y del progreso, y de que con eso bastaba justamente para conformar una familia, tener un amor, un perro, una casa, etcétera. Digamos, esta idea de lo que era necesario para la vida de la humanidad, esta cuestión hizo que la izquierda se moderara y se generara un retroceso de estas ideas revolucionarias que habían también surgido con la crisis del capitalismo de la Primera Guerra Mundial. Entonces lo que tenemos es que durante los 60 se da un desgaste de este crecimiento inusitado, esta edad de oro, y el 68 podemos pensar que comienza a hacer agua, y sobre todo, bueno, por algo que vamos a ver en un ratito, digamos, que tiene que ver con el signo de desgaste y las manifestaciones de desgaste de este sistema. Esto genera entonces una revolución social. Este es el siguiente capítulo de Hogan, y lo que estamos viendo es que se da un proceso que tiene tres caras, pero que es el mismo proceso, que es la migración campo-ciudad, la urbanización y la industrialización. Son tres dimensiones de un mismo proceso, que es esta expansión del capitalismo, esta incorporación de cada vez más personas a su égida, o sea, la subsunción, si se quiere, laboral al sistema capitalista, construye estas tres dimensiones, ¿sí? Entonces se puede pensar como la muerte del campesinado, y también la introducción y también esta migración está favorecida no solo porque las ciudades centrales o la industria, si se quiere, llama o contrata mano de obra, porque esta expansión lo permite, sino que también existe una revolución verde en el campo que permite producir cada vez más y más cantidad de semillas, cultivos y animales. Ahora bien, esta introducción de la revolución verde en la agricultura y en la ganadería va a generar los procesos pandémicos que hoy en día tenemos, porque esto se dio de una producción capitalista masiva en la producción de alimentos y de animales, genera, por un lado, la expansión de la frontera de los cultivos en lugares donde no debería estar cultivado, achica el hábitat de los animales y permite el intercambio de virus entre animales y humanos, y esto estamos al borde justamente de esta pandemia que da este proceso en un mundo y en un planeta que está enfermo, y está enfermo justamente por esta revolución verde que diezmó la forma de cultivo y que está reproduciendo una forma de producción de alimentos que realmente nos está enfermando, además de enfermar el aire, como también lo estamos viendo, lo que genera más mortalidad producto de esta pandemia. O sea, tenemos un problema con esto de la introducción de tecnologías y de los procesos masivos de producción de alimentos en el mundo,
y comiendo transgénicos, produciendo cada vez menor calidad de nutrientes, entre otros tantos problemas ambientales y ecológicos que existen. Entonces, esta migración que ya dijimos hacia las ciudades, y también esta línea, esta integración entre investigación y desarrollo derivado a la producción, esta ampliación que habíamos dicho hace un ratito de esta cantidad de investigación que se necesita, introduce cada vez más personal capacitado, que van a ser pocos en comparación a los que van a ser desplazados, pero de todos modos las universidades se da un aumento de matrícula importante, lo que genera a su vez los movimientos estudiantiles que se van a ver en los 60s y 70s. Cambia la identidad social de quienes iban a las universidades, justamente pasa a ser una actividad elitista, entran a ser gente de clase media, media baja también, depende de los países, pero también se conforma una nueva actividad estudiantil que va a permitir las revoluciones y las pequeñas o los intentos revolucionarios de la segunda ola revolucionaria, que como le llama Howard también, que es de los 60, 70. También se dan estas transformaciones en las técnicas de producción, lo que genera una jerarquización en los trabajadores, una cooptación a los procesos de consumo y una transformación de la sensación de clase obrera. O sea, se muere la clase obrera o disminuye esta idea de clase. Lo que va a dar pie en las ciencias sociales también a algunas nuevas teorías acerca de los nuevos movimientos sociales, pero bueno, no me va a alcanzar el tiempo si me meto en eso. Hablábamos ya también de las grandes migraciones, producto de de que lo único que no se globaliza es la clase trabajadora, o sea, la posibilidad de vivir en un mundo, de ser ciudadano del mundo, está lejos de producirse, justamente para abaratar la mano de obra en los países que retienen la mano de obra y produciendo estas migraciones y estos ciclos de migraciones que tan costosos son. Y finalmente, como último también, las mujeres salen a trabajar, dado que los hijos cada vez más estudian o tienen ciclos de estudio más largos que antes, y esto produce que, aunado a la baja del poder adquisitivo de los salarios de los varones, hace que las mujeres vayan a trabajar, o sea, las mujeres salen de la casa, se incorporan al mercado laboral, lo que produce también los movimientos feministas que vamos a ver a partir de los 60 y cada vez con mayor auge y con una vuelta de tuerca en los últimos años. Con esto más o menos, y siempre diciendo que faltan un montón de cosas y que no hemos dicho tanto, digamos, vamos a dar por finalizada esta idea de, después de la Segunda Guerra Mundial, se dio una reestructuración del sistema capitalista de producción y produjo una revolución tecnológica, social y de crecimiento sin precedentes que Hoffman ha llamado la edad de oro del capitalismo. Vamos a pasar ahora al conflicto entre Israel y Palestina, que también forma parte de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. No olvidemos algo que tampoco hemos dicho ni hemos trabajado, sobre el exterminio de los judíos. Alrededor de 5 y 6 millones de judíos murieron en la Segunda Guerra Mundial, producto de una caza sin frontera, y que también tiene que ver, bueno, les recomiendo, no me voy a meter mucho en tema ahora, les recomiendo un video, Shoah, es un documental, dura 9 horas, en realidad hay que verlo por partes porque es muy, muy impresionante, pero sí es muy agotador. Y efectivamente es muy interesante, habla de el exterminio
judío, es de Claude Lanzmann y se los recomiendo para contextualizar esto que vamos a ver. Lo que les preparo es, en realidad, después de esta masacre, piensa en justamente la construcción de un Estado que alberga a la diáspora judía desparramada en todos los lugares del mundo, y recién comienza, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta el 48, que se funda el Estado de Israel. En el 1947 tenía solo el 6.6% de tierra del suelo palestino, pero más adelante ya se va a quedar con la mayoría de las tierras. Tiene 3 periodos en su construcción, me voy a ir un poco más rápido en esta parte. El primer periodo es tienen una película también que tienen una película que es Kedma, ustedes la tienen ahí para revisar. Está buena porque es el barco, marcan esta idea del primer desembarco judío en Palestina. Era un estado que ya había estado diezmado por la colonización inglesa. Se están retirando los ingleses, pero su ejército había sido derrotado ya tiempo atrás. Y entonces comienzan con esta idea de comprar terreno, pero que esta tierra no era propiedad privada, sino que no podía ser nuevamente enajenada. O sea, la idea ya era venir a quedarse. Se empieza a dar un apego a la tierra a partir del trabajo colectivo. Hay una prohibición del trabajo asalariado justamente para que los palestinos no pudieran regresar. Y no está prohibido usar trabajadores árabes, que aunque fueran más baratos, no se podían. Entonces se genera un estado donde hay ciudadanos de primera y hay no ciudadanos, a pesar de que los árabes seguían viviendo en tierra, en su propia tierra. Empiezan a darse estas contradicciones que vamos a ver sobre el final, que tiene que ver con las contradicciones a la estructura o el concepto mismo de lo que constituye un Estado-nación, que sería el Estado de los territorios o de las personas que viven en su tierra, mientras que el Estado de Israel es un Estado que no es de las personas que viven en la tierra, sino que es un Estado para una diáspora específica y que constituye algo que tiene que ver con la religión. Todos los estados-nación modernos se fundaron sobre la negación de la religión, y este es el estado, digamos, es un estado extraño, digámoslo así, no es un estado, no es una construcción natural, es una imposición externa. El segundo periodo se da a partir de la ayuda económica de Estados Unidos y la Unión Europea, y aparece de nuevo una cuestión que tiene que ver con que el Estado de Israel se funda sobre la donación, sobre donaciones, haciendo ficticia su economía, lo que finalmente les va a traer problemas cuando Alemania se retira del pago, o acaba de pagar la deuda de la guerra, y esto le va a traer problemas y va a generar la guerra del 67, que es la guerra de los 6 días. Hasta entonces, hasta que Israel no llega a su tercera etapa, que tiene que ver con la etapa de la guerra y de la expansión a partir de la guerra, parecía, digamos, simpatizaba o estaba como codeándose con la simpatía de los países socialistas, hasta los 50, que se declara no alineado, y en el 67-68, cuando realiza la guerra de los 6 días, es cuando finalmente se trastoca y se cambia al bando occidental. En el 67, justamente, se da la guerra. Una de las hipótesis acerca de la guerra del 67 era que era un estado construido ficticiamente y por lo tanto era insostenible, ¿no? Y esta expansión a través de la guerra, que es lo que venimos trabajando con esta idea de guerra, política, economía y guerra, o sea, con esta tríada
que estamos tratando de instalar como modo de pensar también una forma de explicación histórica, la guerra es un modo de tirar para adelante, como yo le digo, ¿no? Es un modo de salir de las crisis. Y esta crisis justamente se da con la situación de la guerra del 67, la guerra de los 6 días, donde la situación económica, que estaban en paro, en realidad facilitó llamar a los reservistas, y esta guerra es una guerra de Israel contra Egipto, Siria, Jordania e Irak. O sea, parte de los países árabes se enfrentan con los países judíos, comenzando lo que termina siendo, o lo que voy a terminar llamando, el problema árabe. Me voy a pasar el tema de la guerra. Vamos a las consecuencias. Aguanten un segundo que tengo que responder y no sé cómo frenarlo, así que van a tener que observar cómo respondo un WhatsApp. Entonces, lo que tenemos con la guerra de los 6 días es que Israel aumenta su territorio incorporando los altos del Golán, Cisjordania, la franja de Gaza y la península de Sinaí. Se da un vuelto geoestratégico porque tanto Israel como Egipto se convierten en un enclave occidental, digamos, tienen por esta posición en el mundo, en el Mediterráneo, y como mirada hacia Oriente, digamos, es un lugar geoestratégico importante. Y también se da la aparición o el desenvolvimiento de lo que podríamos pensar como el nacionalismo palestino, pero que este nacionalismo palestino también repercute a los otros países árabes, porque estos palestinos son expulsados, ahora sí, de sus territorios y comienzan a desarrollar sus movimientos y sus intifadas y su contraataque desde los países árabes que los albergan, trayendo problemas a estos países sin quererlo. Entonces, pasamos de que la cuestión judío-palestina, si se quiere, se transforma y se amplifica al problema árabe. En el 73, estos árabes que habían estado tratando de generar el panarabismo, la gran república árabe, o sea, habían tratado de generar estas uniones entre los propios árabes que nunca terminan de consolidarse y que mucho tiene que ver con las infiltraciones, digamos, en política interna de Estados Unidos, sus agentes, etcétera, etcétera. Se genera la guerra de Yom Kippur. El Yom Kippur es una festividad judía y la idea era tomarlos por sorpresa, y entonces se enfrenta Israel contra Egipto y Siria en una lógica de enfrentamiento propia de la Guerra Fría. Israel todavía bajo la égida estadounidense y Egipto todavía bajo la égida de los soviéticos y Siria, y justamente lo que se realiza es una guerra que tampoco las voy a mostrar, pero es un avance de Egipto sobre territorios que anteriormente habían sido considerados como palestinos o como palestinos, pero contraataca la península, hay un contraataque, una contraofensiva israelí, donde se da una nueva vuelta a las posiciones, y lo que termina pasando en realidad es que Egipto se vuelca hacia hacia ser favorecido por Estados Unidos, y Siria sigue perteneciendo bajo la égida de la Unión Soviética, y los árabes generan esta alianza, ¿no? Y embargan por primera vez el petróleo, y unilateralmente en el 72 ponen el precio del petróleo, aumentan el precio del petróleo de 2 a 8 pesos al barril,
a 8 dólares, perdón, el barril, y esto genera lo que vamos a ver justamente como el inicio de que los árabes tengan mucho dinero y que este dinero sea utilizado por los bancos como préstamos a los países en vía de desarrollo y generan estas grandes deudas masivas de los grandes países absolutamente corruptas que todos nuestros países han tomado, incluida la Unión Soviética, y comienza a ser el derrumbe de una determinada forma de paz, digamos, produciendo un desequilibrio nuevamente mundial. Lo que había dicho es que estos palestinos que habían sido ahora vistos desde el lado palestino, estos palestinos que habían sido por capas, ¿no? O por procesos expulsados de sus territorios, digamos, se van a países árabes vecinos, son pobres, no consiguen trabajo, comienzan sus luchas desde los países vecinos, tienen problemas con las represalias y entonces se exportan. De nuevo, ya lo había dicho, exportan su problema construyendo el problema árabe. Lo exportan a los países vecinos, exportan a los países árabes. Y de esta manera el conflicto con Palestina se extiende al conflicto con el mundo árabe, sin buscarlo necesariamente los países árabes. Este mapa habría que revisarlo bien porque ahora ya hemos visto que Jerusalén nuevamente ha entrado bajo la égida de Israel, pero hay que revisar esto último. Esto no está tan actualizado, habría que revisar el mapa pero justamente comienza las famosas intifadas, que son revueltas populares y que se han realizado sistemáticamente, y en el año 2005 se trata de generar una retirada, y de todos modos en el 2009 hay una nueva operación, una nueva operación donde se bombardea la franja de Gaza y que se dio en llamar la masacre de Gaza. Este es un problema o es un conflicto que sigue en pie, no se resoluciona, a pesar de que esto de la pandemia que yo ha hecho como que hemos invisibilizado, o cada tanto se invisibilizan estos conflictos, pero es un conflicto abierto. Los palestinos siguen pidiendo por su territorio y el análisis es justamente que las condiciones de creación del Estado de Israel, estas tres condiciones, que no es el Estado de sus habitantes, quiere decir que se funda sobre la expulsión de la gente que habitaba en ese lugar, tiene esta ley de retorno que es que acepta a los judíos que están fuera en el extranjero, pero no aceptan a los árabes que viven en ese territorio, y que para existir Israel debe negar a la población árabe. Esos tres elementos construyen, digamos, la producción justamente de un conflicto que se está dando hoy en día y que está absolutamente sostenido sobre el detrimento de un pueblo sobre otro. O sea, se da vuelta esta idea de conflicto y se genera esta cuestión de víctimas pasaron a ser victimarios. Entonces también tienen un problema importante, que es que para mantener su nivel de vida siguen subsidiados de alguna manera por Estados Unidos, y tienen prohibido, o digamos, tienen la explotación de la fuerza de trabajo palestina es mayor, ¿sí? O sea, si no está prohibida, los explotan impresionantemente. Entonces estas son las condiciones de construcción de este conflicto, y que no va a resolverse hasta que no se resuelva la producción de hegemonía y la necesidad de construcción de hegemonía de Estados Unidos. Habría que revisar la posición china en función de esto, pero por ahora, mientras Estados Unidos tenga hegemonía sobre ese territorio,
Israel y Egipto seguirán siendo los enclaves estratégicos de esta potencia en ese sector y por lo tanto aparentemente este conflicto va a seguir dando que hablar y va a seguir estando candente, o sea, abierto. Bien, por eso por ahora es todo, les agradezco la atención y voy a detener esta grabación.